Ok. El curso tiene cuatro partes, principalmente. Vamos a ver la programación básica. Hay tres niveles de programación. Y eso se aplica a cualquier lenguaje que ustedes vayan a apreciar. ¿Ya? El lenguaje, digamos, la programación básica, simplemente utilizando los elementos que tiene por defecto, sin ni siquiera utilizar ningún tipo de función. Simplemente decirle por cada parte de manera explícita al programa lo que hay que hacer. Y eso lo van a poder hacer ustedes de manera tranquila. Y con eso solo necesitas conocer la sintaxis elemental. Si queremos subir ese nivel, vamos a trabajar con lo que son funciones, lo que se llama programación estructurada, ¿no? Que es un poco más mecánico, pero difícil de escalar. Está bien como para pequeñas aplicaciones, pequeñas calculadoras o pequeños programitas que deseemos trabajar. Pero si uno quiere trabajar un proyecto, hablando en el flujo BIM y lo que es nuestra área de especialización, estructuras, pues requiere pasar a un siguiente nivel que vendría a ser la programación orientada a objetos. Dada la magnitud del trabajo, nosotros vamos a llegar a ese tema, pero de manera un poco superficial, ya que es todo ya que es todo un área de especialización, llegar a manejar una adecuada programación orientada a objetos. Pero es la tendencia a la cual deberían ir una vez culminen este primer curso. Y luego vamos a hacer tres aplicaciones. Una aplicación a lo que vendría a ser el análisis sismorresistente simplificado de una edificación. El proyecto en sí consiste, ustedes hacen un análisis sísmico en el ETAPS o en cualquier otro software de este tipo, basándose en el programa de elementos finitos, ¿ya? Entonces, por lo cual ustedes tienen que seguir un conjunto de pasos de modelamiento para que el programa detecte adecuadamente las rigideces, la distribución de masas y con eso calcule modos y te saque los desplazamientos y con eso haga tus verificaciones, etc. Pero que toma tiempo. Entonces, ¿cómo yo podría saber antes de iniciar todo mi modelamiento si me va a cumplir o no mi estructuración? Para proyectos típicos, comunes, pequeños, es ya alguien con un par de proyectos que ha visto, fácilmente se da cuenta. Pero el objetivo de esto es poder atacar proyectos que son a primera vista muy difíciles de determinar o de idear una estructuración. Normalmente los ingenieros con mucha experiencia probablemente te den soluciones rápidas y viables o que estén más o menos viables, pero en el común denominador, no todos los proyectos son similares, siempre hay variaciones, siempre hay retos o variables adicionales que no se consideran. Y necesitamos hacer propuestas de estructuración rápidas para poder tomar decisiones y no atrasar el proyecto de ingeniería en sí o la ingeniería de detalle. Entonces, esta aplicación de análisis resistente simplificado de una edificación de concreto armado tiene por el objetivo de hacer un análisis sísmico, pero con datos muy reducidos, o sea, sin mucho modelamiento, con métodos básicos de análisis estructural, según sea el caso que se den, ¿no? Seguro han visto en los cursos de análisis de edificios, se han llevado en algunos casos, creo que sí, en la UPC, se usan métodos simplificados para analizar tipos de edificios, ¿no? Edificios de pórticos, edificios de placas, edificios duales, tienen metodologías para hacer. Y eso es mucho más rápido que hacer todo el modelamiento de elementos finitos, lo cual se va a hacer luego, pero previa validación rápida con esta aplicación. Luego está el tema de los muros de albañilería confinada. Eh, la albañilería confinada es parte de muchos tipos de edificaciones, tanto como edificaciones con muros adosados o edificaciones mixtas, por ejemplo. Y normalmente el diseño se hace en hojas de cálculo, porque en sí el ETAPS no tiene implementado todo el flujo de diseño que tenemos en el Perú. Sin embargo, esto es fácil de trabajar, simplemente ya que nosotros extraemos la cortante y el momento elástico del software y el resto es totalmente automatizado. Porque es un proceso repetitivo y no hay muchas comprobaciones, digamos, ¿no? A diferencia del concreto armado. Y luego vamos a ver el tema de las vigas, porque el ETAPS no tiene, digamos, completo el paquete de diseño de vigas, no te hace propuestas de distribución de acero, no te muestra el tema de los empalmes y otros detalles constructivos que son necesarios para completar el diseño y poder entregar información válida, por un lado, al cadista y por otro lado, al tema de los modeladores BIM. Entonces, ese es el alcance del curso. Fundamentos y tres aplicaciones que vamos a desarrollar en los tiempos que les estoy planteando aquí. Ahora, yo soy consciente de que este tiempo es muy corto para poder ver muchas cosas al respecto. Entonces, sin embargo, va a depender mucho de ustedes ya el nivel de profundidad que le den, ¿no? Eh,
Como yo no los quiero aburrir en la primera clase de fundamentos de Python y mostrarle las sintaxis que existen, todas las variaciones y todas las formas posibles, lo que vamos a hacer es ir desarrollando y desglosando poco a poco durante cada aplicación distintos conocimientos. Entonces, en fundamentos de Python vamos a ver las aplicaciones básicas para cada propuesta de ejercicio. ¿Ok? Y eso va a seguir complementándose en cada aplicación que se le dé. De tal manera que en cada aplicación que vamos a ir dándole, vamos a ir aprendiendo algo nuevo del tema de Python. Y no es que vayamos a hacer lo mismo con cada punto. A nivel de los fundamentos, nosotros vamos a trabajar con lo más básico, que es el IDLE de Python. Y ya les voy a compartir información para que lo puedan descargar y les voy a ayudar en caso tengan dificultades. Eh, Cuatro cosas importantes que nosotros necesitamos conocer para introducirnos. Los tipos de datos. Cómo se define los datos, cuáles son las dimensiones de estos datos y cómo se trabaja con estos datos a través de los operadores, las estructuras de operaciones y las funciones. Esa vendría a ser nuestra primera sesión, que es la siguiente clase, ¿no? Y luego está el tema de cómo lo vamos a trabajar. O sea, ya sabemos qué tiene Python al respecto y luego cuál va a ser nuestro plan para hacer algo viable que funcione a nuestros objetivos. Entonces, entre ellos existen dos cosas importantes: metodologías para programar y paradigmas de programación. Lo que les comentaba de la programación orientada a objetos y la programación estructurada, entre otras, es un paradigma. Y las metodologías, básicamente, estamos hablando de metodologías ágiles para planificar, distribuir trabajos, desglosar la programación en distintos entregables para que se puedan armar equipos, etc. Hasta que este punto ya deberíamos saber cómo es un dato, cómo se trabaja y cómo lo podemos hacer viable en un proyecto real. Y luego deberíamos entrar un poco a detallar lo que son las bases de datos. Nosotros trabajamos con bases de datos de perfiles, bases de datos de secciones, bases de datos de distribuciones de acero, y esas bases de datos tienen que tener cierta estructura para que se puedan compartir y tengan interoperabilidad con cualquier programa BIM. ¿Ok? Y entonces hay que tenerlo claro. Y para usar esas bases de datos ya tenemos que entrar a un nivel un poquito más avanzado, que vendrían a ser las librerías. A diferencia de los operadores, estructuras y funciones, son cosas predeterminadas del Python básico, mientras que las librerías ya son programas que han hecho otras personas a lo largo del mundo que te permiten utilizar ciertas funcionalidades más avanzadas para manejar distintos tipos de datos según sea el caso, ¿no? Y eso vamos a trabajar en su momento. Por ejemplo, vamos a ver lo que vendría a ser el NumPy para operaciones matemáticas, el Pandas, el Matplotlib, y vamos a mostrar algunas cosas de inteligencia artificial a grosso modo, de manera ilustrativa, con lo que es el scikit-learn, o también podríamos entrar al Keras, pero a un nivel simplemente superficial, ¿no? Para que sepan que existe. Pero esos son a nivel de librería. Con eso se espera que ustedes ya hayan tenido una base, una noción clara de lo que viene a ser este tema de la programación. A nivel del análisis sismorresistente, todo lo vamos a trabajar a nivel de un flujograma dentro del tema BIM. Como les había comentado, nosotros lideramos un equipo de tecnología y hemos implementado la consultoría para la implementación BIM en el tema de diseño estructural y ahora estamos viéndolo en el tema de ejecución de obra. Entonces, al respecto de ese flujo que ya hemos definido, se los voy a mostrar en breve. Nosotros vamos a encajar en una pequeña etapa, por un lado. Y por otro lado, debemos tener en claro el flujograma del problema que vamos a resolver en todo ese proceso. Y luego la documentación que debemos generar como input, como procesos y como output. Básicamente el orden que se sigue al momento de realizar cualquier tipo de programa. Desde un programa básico, digamos, hasta un programa intermedio, con volúmenes de datos no tan grandes. Luego vamos a hacer este primer programa con una programación estructurada, o sea, la básica, como para que esto lo van a poder hacer todos, porque simplemente es decir, como si estarías escribiendo una carta, como si le estarías hablando a tu mejor amiga o a tu pareja o a tu familia, ¿no? Hola, quiero que me digas dónde estás, quiero que me entregues tal cosa, o sea, de manera muy explícita y muy sencilla, utilizando las funciones más básicas que vayamos a ver. Vamos a aprender a definir cómo ingresar los datos para, en este caso, caracterizando una edificación. Cómo caracterizamos una edificación. Y a nivel de procesos, en esta primera sesión vamos a hacer cálculo de rigideces por los métodos simplificados que les había comentado. Si ustedes gustan igual, el cálculo de rigideces depende mucho del tipo de propuesta que se haga.
pueden cambiar incluso el método de cálculo de rigidez, pero el final sigue siendo lo mismo. Es un método para calcular rigidez, con tal que la aproximación con el tema del elemento finito sea similar. Para validar el programa, nosotros vamos a hacer lo mismo. Tenemos otro modelo en ETAPS de la simplificación del análisis y vamos a validar, pues, ¿no? Derivas, esfuerzos, reacciones en la base, etcétera, para ver qué tanto nivel de precisión y confiabilidad tiene este análisis simplificado. Y vamos a culminar desarrollando, programando lo que vendría a ser el análisis sísmico, que básicamente es programando el cálculo de modos y el cálculo de la respuesta modal espectral. Y finalmente vamos a desarrollar la interfaz de output para poder definir parámetros de evaluación, que son todas las verificaciones de la norma 030 en una pequeña planilla visual. Y recién con toda esta estructura, una vez ya teniendo todo completo, vamos a entrar a lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a dar la primera propuesta de cómo sería esta aplicación con el PO, con la programación estructurada que habíamos dado inicialmente. Luego, vamos a ver el tema de los muros de albañilería, la misma idea. Definimos flujos del problema, lo que vamos a trabajar, definimos los inputs a nivel de, en este caso, fuerzas de diseño que se van a obtener de un ETAPS, y luego vamos a ver verificaciones del panel de albañilería, verificaciones del confinamiento, y luego vamos a definir los resultados que vamos a querer que deben de extraerse en una documentación finalmente. Más o menos algo similar como lo que te extrae ETAPS de cada diseño de concreto armado que te hace o de acero, por ejemplo. Para el tema de vigas de concreto armado cambia un poco el tema. El input aquí sería del ETAPS las áreas de acero. El ETAPS te bota áreas de acero por cada sección que genera. Lo que nosotros vamos a crear es un programa para definir propuestas de secciones de manera estándar para que el programa te proponga distintas secciones y vamos a tener tres posibilidades. Una posibilidad inferior, o sea, una sección que tenga menor área, una sección que tenga mayor área y otra sección que tenga la área más óptima, o sea, que te genere el menor costo de acero con la mayor eficiencia a nivel de momento resistente. ¿Ok? Y se va a desarrollar el output a través de generando los resultados de documentación. Y como se supone que aquí ya tenemos claro el tema de la programación orientada a objetos, pues esto ya se va a trabajar de manera directa con ese enfoque y eso va a ser mucho más rápido. En la primera sesión de 9 horas, justamente está un poco largo porque la programación estructurada demora, porque es muy largo. Por ejemplo, acá todavía no vamos a usar condicionales, no vamos a usar bucles que aseguran el caso, no vamos a usar clases. Esas cosas hacen que el código sea más compacto. Lo que acá en programación estructurada va a tener 20, 30 líneas, en la programación orientada a objetos puede tener una sola línea o hasta 2 o 3, por ejemplo. Entonces, por eso que el diseño de vigas va a ser mucho más breve por todas esas nuevas formas de hacer el programa, que ya lo vamos a tener más claro en ese momento. La última sesión, lo que nosotros vamos a tener es el taller de revisión del trabajo escalonado y consultoría libre en general de lo que sea que ustedes quieran trabajar. Entonces, la propuesta del curso es que ustedes van a ir desarrollando los ejercicios de manera continua a lo largo de todo el curso y eso va a ser su trabajo escalonado. O sea, todo lo que se les enseña a programar, se les va a compartir los códigos, se les va a compartir la bibliografía, la documentación que se trabaja y ustedes van a tener que ir desarrollándolo. Eso es por un lado, ¿ya? Y eso vamos a ver los detalles ahora. Respecto al alcance del curso, a lo que vamos a trabajar, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, observación al respecto? Lo puede hacer activando su audio o lo puede hacer por el chat privado si gusta. No tengo ningún problema. Ingeniero, una consulta. Y mencionó que todo se va a hacer con el ITLE, ¿no? Sí, con el lead de básico de Python, que es básicamente, aunque aquí, espera, a Y ver. usar otros, no recuerdo el nombre, pero así, algo así como Anaconda, creo, y había En- otros. sí, hay otros, pero no vamos a probarlos porque son pesados, porque implica que aprendan otras cosas. No tengo instalado. Lo que pasa es que ahora no estoy en mi máquina. Mi máquina está en otro lado.
Todo hacemos desde Python. Sí, todo lo que vamos a hacer es desde Python. Si vamos a usar tabs, Excel, lo que sea, solo va a ser para comprobar. No vamos a, no es que ustedes lo vayan a hacer. Yo les entrego los archivos de tabs, de save, de lo que sea, para que ustedes puedan corroborar que lo que estamos haciendo en Python sea coherente, tenga consistencia numérica. Muy bien, su compañero ha consultado una pregunta bien importante. ¿Dónde voy a programar? ¿Dónde programo? Entonces lo vamos a ver aquí. Ah, existen varios espacios de programación, entornos de programación. El más básico es el DIDLE de Python. Python, como sabrán, es una organización abierta, no muchas personas están colaborando en constante, así en tiempo real. Y aquí están todas las versiones de Python. Cuando me refiero al IDE de Python, me refiero a que vamos a descargar lo que la misma organización de Python nos ofrece. Uno, ¿por qué? Porque es liviano. Así que no vamos a tener problemas con que alguien no lo puede instalar o tenga un problema con las versiones, con el crack y etcétera. Este es algo libre. ¿Ok? Si adicionalmente alguien quiere trabajar con alguna interfaz que tiene mayores características para programar, que puede ser el Jupyter, que puede ser la Anaconda, que puede ser el Visual Studio Code, puede ser el Google Colab, entre otros, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pero para poder, ya que algún grupo son todavía iniciados, la idea es no complicarles tanto con estas interfaces, ya que tendrías que aprender herramientas de cómo se usan esos espacios de trabajo. ¿Ok? Pero por el momento, lo básico es que todos tengamos esto. Respecto a la instalación del IDLE de Python, yo les voy a compartir información, videos, links para que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema ya por el aula virtual. Pero lo que vamos a trabajar es con esto de aquí. Principalmente por el objetivo de que todos tengamos unas condiciones básicas de trabajo. Ahora, recomendación. Va a depender mucho de cuál es el objetivo. Por ejemplo, como les comentaba, tenemos Jupyter Notebook, que está en versión online y también está en versión de escritorio. Jupyter Notebook enfoca a dos tipos de lenguaje, lo que es el Julia y el Python principalmente. Para los que conocen Python, Python se caracteriza por ser un lenguaje de programación sencillo, rápido de aprender, con mucha información en Internet, en constante crecimiento de la comunidad, gratuito y entre otros factores, pero que sirve principalmente para una etapa de prototipado. El Python te permite prototipar rápido propuestas de software para distintos tipos de problemas de ingeniería. Pero ya una vez que ya el prototipo esté claro, esté validado en el mercado, funcione, te sirva, tienes que llevarlo a otros lenguajes de programación propiamente de cada interfaz. Puede ser web, puede ser aplicación móvil o puede ser escritorio. Y ya para eso ya entra netamente un equipo de programación especializado en el backend y frontend. Pero para nuestra etapa previa, que nosotros técnicos estamos en constante interacción con nuestros problemas, queremos validar una primera idea y trabajarla de manera sencilla, sin mucha complejidad. Ese es el Python. Por otro lado, para los que investigan, está Julia, mucho más intuitivo, la verdad, mucho más intuitivo y tiene una capacidad de cómputo para los elementos finitos más elevada. E incluso estos dos lenguajes te permiten trabajar con lo que es OpenSys, para lo que ya vendría a ser análisis no lineales, que es otro software de uso libre. No se podría trabajar, sí, Jupyter no, Jupyter Notebook es online, ¿no? El otro interfaz online es Google Colab. También también Amazon tienen, ya sí hay varias, pero las dos cosas que yo les recomiendo es, por un lado, Google Colab y Jupyter Notebook. Jupyter Notebook se caracteriza porque tú puedes hacer, como su nombre lo dice, Notebook puede ser cuadernos de trabajo. Es más que todo para compartir información, hacer tus apuntes académicos y tú puedes ir aprendiendo y compartiendo lo que aprendes. Mientras que el Google Colab te permite trabajar ya con proyectos de gran cantidad de datos, trabajar con algoritmos de inteligencia artificial, ya que usan los servidores de mismo Google. Ellos tienen una tecnología de procesamiento de datos, de tráfico de Internet, que te permite pues desarrollar proyectos de gran envergadura. Y luego está pues lo que les comentó su compañero, ¿no? Está el Visual Studio Code. ¿Ya? Que es un poco más genérico, normalmente se utiliza para desarrollo web, pero también, o sea, su interfaz está creado en general para el desarrollo web, pero también sirve pues para desarrollar aplicaciones de escritorio. Y
Luego está el Anaconda, que es algo más, un poco más interesante para el tema de programación, porque tiene muchas más funciones, pero a su vez es más pesado y más complejo. Pero esto, tanto Visual Studio Code como Anaconda ya son para proyectos definitivos, para proyectos en los cuales ya vamos a crear una interfaz, vamos a comercializar, etcétera. Es una siguiente etapa de programación. Entonces, vamos, lo básico para iniciar en programación es el ISLE de Python, que es esta página de aquí. Luego, el siguiente nivel es interactuar con algunas plataformas online para hacer algunos experimentos prototipados, como les indiqué. Y luego, ya para entrar a una etapa más definitiva del proyecto, son software más pesados y con ciertas características. Y las que ustedes encuentren y hayan experimentado. Cuando, como dice por ahí sus compañeros, hay otros tipos de entornos. Por ejemplo, acá me comentan, no había escuchado de ese. A ver. Atom, Python. A ver. Ya sí, es otro entorno de programación. Ujú. Y al final, cualquiera el que les parezca más conveniente a ustedes, ¿no? Eso ya es, como les comento, es un tema ya de gusto para trabajar, de cuál se alinea a tus objetivos de tu proyecto en específico. Pero como esto es un equipo muy genérico, PyCharm también es otro espacio de trabajo, pero como les comento, cualquier programa que sea de escritorio, que tenga múltiples extensiones y complementos, es más pesado y requiere aprender cómo funciona para que le saques el máximo provecho. Si ustedes gustan, al menos en lo que es Visual Studio Code y PyCharm, y lo que es Google Colab y Jupyter, lo pueden trabajar de manera paralela al curso y me pueden consultar lo que requieran, no hay ningún problema. Pero para efectos de los ejercicios que vamos a hacer, lo vamos a trabajar con el IDLE de Python. ¿Estamos claros? Chicos, les consulto y chicas, señoritas, señores, les consulto si estamos claros con qué interfaz vamos a trabajar. ¿Sí? Ah, genial, sí, sí, importantísimo que me validen que estamos teniendo las cosas claras. Después, cuando yo revise sus ejercicios, no me vayan a pasar en un archivo que han trabajado en otro espacio de trabajo y, digamos, normal lo poder revisar, pero la idea también es poder hacerle un feedback rápido, ¿no? Y por eso he estandarizado de esa manera. Ok. Toda esta información que les he comentado va a estar subida en el Drive para que ya lo exploren, lean ustedes a su criterio. A ver, ya. Como este es un curso ya de aplicación y no de fundamentos de estructuras, yo espero que ustedes manejen estos conocimientos, ¿no? Lo que es análisis estructural, concreto armado, albañilería, lo que es sismoresistencia o llamada dinámica de estructuras, o por ahí lo llaman sismo, ¿no? En general, o diseño sismorresistente, diseño por desempeño, dependiendo de la universidad, pero básicamente el comportamiento dinámico de edificación. Y conocimientos básicos de BIM, porque el enfoque del curso es ese. ¿Ya? Este, la metodología de trabajo con ustedes. Ya en esta sesión estamos introduciendo lo que es el curso. La sesión 2 vamos a revisar, ya les comenté todo eso. Respecto al manejo de las sesiones, cómo lo vamos a trabajar, el orden, las reglas de juego, por llamarlo así. Todas las sesiones vamos a tener un preámbulo de 10 minutos, ¿ya? Yo entiendo que algunos trabajan, otros estudian, es muy variada la realidad de cada uno, incluyendo la mía. Entonces, a veces, pues se tolera esos 10 minutos de tardanza, ¿no? Pueden entrar todo normal. Y entonces yo voy a ir hablando de algunos temas, comentando algunas cosas previas. Para los que llegan temprano, pues genial, vamos a conversar algo al respecto. Después de los 10 minutos, inicia la clase. Yo esperaría que no lleguen después de esos 10 minutos a partir de la siguiente sesión, porque si se pierden en esto del ejercicio y todo, se les va a afectar bastante, por un lado, y por otro lado, en el caso de que quieran hacer preguntas que habíamos dicho, también va a retrasar al equipo y al objetivo del curso, de la clase, de la sesión del día. Entonces, traten de organizarse bien, planificar bien sus temas, les estoy dando 10 minutos de tolerancia, aprovechenlos bien,
para iniciar todos juntos en las sesiones de cada día. Una recomendación de mi parte. Luego está la clase de 60 minutos. Como la clase es demostrativa, o sea, les tengo que explicar, mostrar ejemplos, formas, contarles de ideas al respecto. Las interrupciones en esa clase de 60 minutos tienen que ser mínimas. Pueden consultar siempre y cuando sea algo puntual, algo breve. Oye, de repente me equivoqué en un signo y me dicen, James, te equivocaste en ese más, bacán, lo corrijo y sigo. O me preguntan, ¿seguro que es if? O no, no debe ser lo otro, no sé, for. Ah, ya no, sí, es if por esto y listo, y continúo. Pero no preguntas que nos den paso a una conversación más extensa o explicaciones más extensas. Si tienen preguntas un poquito más complejas o más largas, después de la parte uno vamos a tener unos 20 minutos para conversar sobre esos 60 que se ha hablado, que se ha mostrado. Ahí vamos a poder explayarnos y si tienen preguntas más densas o varias preguntas lo van a poder hacer. Después de eso vamos a tener 10 minutos de receso y viene la segunda clase bajo la misma idea, que son unos 50 minutos, y vamos a tener 30 minutos que tiene dos objetivos de preguntas, nuevamente de interacción. El primer objetivo es responder pues todas las preguntas de la parte 2 y segundo, consultorías libres que tengan, ya sea de sus trabajos o de lo que ustedes estén trabajando por su propia cuenta. De mi parte, si hay algo que no les pueda resolver en su momento, porque igual al final todos estamos en proceso de aprendizaje, lo vamos a agendar, lo vamos a apuntar y la siguiente sesión, o ya sea antes por la aula virtual, se les va a compartir la solución o la respuesta a sus preguntas. Sí, por ese lado soy transparente al respecto. Respecto a estas reglas, ¿alguno tiene una consulta, sugerencia, duda, queja de esta propuesta que les estoy haciendo? Sí, las clases grabadas, si no me equivoco, se suben a 2 horas o 3 horas. Sí, los sábados en la mañana se suben después de 2 horas o 3 horas las clases grabadas. Así que no, no hay problema. Es automático, ¿no? Automáticamente el sistema lo guarda y lo sube. A ver, los colegas. Ya, si tienen, muy, muy buena pregunta. Ya miren, si tienen consultas puntuales, los hacen por el grupo de WhatsApp y conforme tenga el grupo de WhatsApp que tenemos, conforme tenga disponibilidad, lo voy a ir absolviendo, ¿sí? Por el grupo, por dos razones. De repente la pregunta alguien más lo sabe, porque era de clase o tiene algo de conocimiento, y como que ayuda a que interactúen un poco más y haya más ideas. Y por otro lado, voy a abrir un foro de consultoría libre en el grupo en la aula virtual de Teddy, donde ustedes van a poder hacer consultas de cualquier tipo, que son más complejas. De repente tengo que revisar un plano, un archivo, un código que tengan, ¿no? Pero va a requerir más tiempo de mi parte. Entonces, yo conforme tenga disponibilidad, voy a ir abriendo las consultas y resolviendo en orden de prioridad con los tiempos que ustedes han consultado. Sí lo pueden hacer, pero solo a través de esos dos mecanismos, a través del grupo de WhatsApp o a través ¿cómo se dice? A través del foro que está en el aula virtual. Si ustedes me escriben al privado, es muy probable que les dejen visto o ni siquiera lo pueda ver, ¿sí? Entonces, si quieren que realmente lo revise y lo tome en consideración, va a tener que ser por el grupo de WhatsApp o por el foro. ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué opinan los demás? Sí, está bien. Entonces, sí entiendo no, pero necesito su confirmación de los demás respecto a estas reglas para tomarle foto y después no me estén denunciando ante atención al cliente, ¿no? En Teddy y me estén haciendo descuentos. O me voten de Teddy, no creo, ¿no? Sí, ¿están de acuerdo? A ver cuántos más del 50%, por favor. Veo más personas en la sesión. A ver, faltan un par más. Ok, genial. Muchas gracias a todos los que han podido comentar. Vamos respecto a la evaluación. La siguiente sesión les voy a tomar un test de ingreso, ¿ya? Respecto a Python, poco para conocer el nivel en el que se encuentran y poder discriminar mejor el alcance del curso.
Este va a ser un conjunto de preguntas de marcar, ¿sí? Así de sencillo. Y no es algo que tenga que ver con mucho con nota, y es más que todo para conocer el nivel en el que están la mayoría. Luego, durante todo el desarrollo de las sesiones, veremos un proyecto de clase escalonado hasta la sesión 9, desde la 2 hasta la 9. Por lo cual vamos a brindar una sesión exclusiva para revisar todos los avances de trabajo, que es la sesión 10. Posterior a ello, vamos a brindar 2 semanas para culminar su proyecto completo del trabajo que estén realizando durante el curso, que básicamente es repetir lo que estamos haciendo en la sesión, nada nuevo, nada único, el cual será evaluado según las rúbricas que les voy a indicar más abajo, ¿ya? Y luego vamos a tener un test de salida con preguntas similares a las del inicio para ver qué tanto hemos aprendido a lo largo del curso. El test de salida son 20 preguntas para marcar y tiene un porcentaje de 10. Luego está el trabajo escalonado parcial, que se va a hacer durante todo el proceso del curso, que es definir un buen flujograma del problema, hacer la programación, que es los inputs y la generación de datos, los procesos internos del programa y la programación del output para visualizar los datos. Esto tiene el 50% de la nota, ¿ya? Y luego está el trabajo escalonado final, que vendría ya a ser entregar el informe del código, o sea, un manual de uso de su programa, entregar las carpetas con todos los códigos completos y revisados, sin ningún error de proceso, y un video donde ustedes expliquen para qué sirve el código, cómo sirve, cómo funciona y todo lo que han realizado, que es un 30% de la nota. Y luego la asistencia tiene un 10% de valor. La asistencia se toma de manera automática en el sistema, así que yo voy a saber que si ustedes asistieron a todas las sesiones o no. Es una nota baja, es un porcentaje bajo, porque obviamente no todos pueden asistir al 100% por el tema del trabajo, entre otros, ¿no? Pero sin embargo, no es algo que les vaya a afectar para que aprueben o no el curso, sino para que tengan un mejor promedio en su certificado. ¿Ya? Para que ustedes se certifiquen, en el caso de TEDI, para que reciban un certificado de aprobación del curso de TEDI y en el caso que hayan pagado la certificación del Colegio de Ingenieros, deberían tener una nota mínima de 14, que en este caso se alcanza suficiente con el trabajo escalonado parcial y final que desarrollarían, y el test de salida y la asistencia serían plus para completar ese objetivo, haciendo un hincapié en el hecho de que el que tenga la mejor nota, calificación en base a estas rúbricas, pues ya les comenté qué premio personalmente tengo separado para ello. Buena pregunta. Bueno, en el caso de los que puedan sustentar que por algún motivo específico, digamos, trabajan o estudian los sábados, ¿vale? Algo que realmente les impide no asistir, podemos considerarlo, pero necesitaría que ya, ok. Y si es por ese lado, justifíquenme en el foro, por favor. Yo les voy a comentar al final en el foro dónde van a colocar a aquellos que quieran que se les considere las faltas porque trabajan en el tema de la asistencia. Ya, pero lo tienen que justificar o sustentar adecuadamente para tomarlo en consideración. Ya está. ¿Alguna consulta respecto a las rúbricas de la evaluación? De igual manera, si están de acuerdo o no, así de manera rápida, los leo en el chat, por favor. Sí, no les va a doler mucho el dedo de escribir de acuerdo. De hecho, ahora que van a empezar a programar, van a escribir como secretaria, por un lado, y por otro lado van a copiar muchos códigos de internet. Sí, correcto. Al finalizar la clase, en el transcurso del día de mañana, voy a subir toda la documentación a nivel de bibliografía, instalación de programa, archivos base para iniciar el curso, entre otra información que sea de interés para el curso. ¿Ya? Yo les confirmo por el grupo en tanto haya subido y haya actualizado el aula virtual. Respecto a los códigos del programa, se les va a compartir todos los códigos. Eso no hay ningún problema. Ujú. Ah, ok, a ver, listo, sí, lo vamos a subir a la virtual. Ajá.
Ok, listo. Entonces eso sería el tema de- del presente curso. A ver un momento. Ah, me falta dos cosas. Un favor, necesito dos voluntarios para que sean los delegados del curso, cuyo objetivo principal va a ser a mantener esas reglas que les he comentado, que vendría a ser los 10 minutos de preámbulo, el receso, las horas de preguntas, o sea, que nos ayuden a recordar en qué momento debemos hacer cada uno. Preferentemente una señorita y un joven. No sé si tenemos dos voluntarios, por favor. Ah, y claro, los apoyos van a estar en constante comunicación conmigo, así que ahí sí, no sé si les interese también. Ya, a ver, a ver, hay un voluntario, Giancarlos. Giancarlos es nuestro voluntario. Ahora nos faltaría una señorita. Creo que no hay muchas señoritas en el curso. Ah, creo que Diana nos va a tener que apoyar. No sé si estás de acuerdo. Solo es para que no, me ayuden a recordar que tenemos que cumplir esas reglas en el grupo. Ok, un favor, tanto Giancarlos como Diana escriben su nombre completo en el chat para poder trabajar. Tengo un problema con... Sí, porfa, nombres completos para tomarle una fotito y guardarlo antes que me olvide. Ah, genial. Ya está. Listo. Entonces ya saben, se ponen las pilas a partir de la siguiente sesión eh, para que puedan participar y me puedan avisar a tiempo y cumplamos esas normas de trabajo. Vamos a ver ahora el tema del flujo BIM. Sí, les voy a compartir algo que es un tanto privado a nivel de flujo de trabajo, pero es, digamos, también un poco estándar, ¿no? A nivel de los trabajos que se realizan. Así que permítanme proyectar un momento. Ya. Como nosotros somos una empresa en transición y es el caso de la mayoría, entonces básicamente se visualiza estos flujos de trabajo. Sí se ve. Ahora ya no, ya. Me desconectó. A ver, me botó del Zoom. A ver, ahí se visualiza. Sí, ahora sí se ve. Ya, genial. Miro es un esquema para hacer flujos de trabajo muy bueno. Al inicio trabajábamos con Lucidchart, pero aparte de ser muy pesado el programa para trabajar colaborativamente, también es costoso. El Miro, tu versión free permite trabajar de manera más accesible. Ya, ok, acá les estoy mostrando dos opciones de flujo de trabajo de un proyecto. Un flujo tradicional, ¿ya? Y un flujo con BIM. En el flujo tradicional, básicamente hay dos etapas, ¿no? Una etapa comercial, donde la empresa o el consultor obtiene un proyecto, y la etapa de desarrollo de proyecto, ¿no? Desarrollo de proyecto que es del uno al fin. Normalmente un proyecto pues nace de que alguien solicita un diseño estructural, se reúnen con el cliente, se genera una cotización, se acepta, se formula, y si se acepta se va, se levanta información, ya sea en campo, in situ, etcétera. Luego está presentación del acta de constitución del proyecto,
y se define el alcance, los objetivos que se va a trabajar. Y si esto se aprueba, se pasa a la etapa ya de ingeniería. Y normalmente la ingeniería, ¿qué hace? Diseña arquitectura y de esa arquitectura nacen todas las especialidades, estructuras e instalaciones, ¿no? Esto se diseña, si se acepta, ya pasamos a las etapas finales de documentación. Memorias de cálculo, de generación de planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, depende del nivel de expediente que te están pidiendo. Y luego pasamos a consolidar el expediente técnico de la forma tradicional que se hace normalmente, que seguro la mayoría lo conocen, y se entrega un expediente técnico del proyecto en sí. En el caso del BIM, la primera etapa comercial, digamos, se maneja de la misma forma, pero nace una etapa previa, que es trabajar el diseño conceptual de la arquitectura desde un software BIM, e incluso las estructuraciones y las primeras propuestas de diseño. Entonces, desde que se acepta el proyecto y el alcance del proyecto, ya nosotros pasamos a hacer un plan de gestión del proyecto, que en el caso del BIM se denomina un plan de ejecución BIM, un PEP, enfocado en base a ciertos estándares, que los estándares lo define ya cada empresa, cada organización, cada institución, dependiendo del tipo de cliente. A nivel del Estado, hay instituciones o proyectos o programas que ya tienen implementado una política BIM, manuales BIM, estándares BIM para sus proyectos. Así que es muy sencillo. Pero en caso de otros clientes no lo tienen, no tienen oficinas especializadas al respecto y manuales, entonces se tendría que elaborar desde un inicio. Pero en cualquiera de los casos, lo básico es tener un PEP. Un PEP define pues los niveles de modelado, define los responsables, tipo de software a utilizar, entre otros aspectos. Esta es la documentación base y es aquí donde se debe definir el nivel de detalle a nivel de análisis. Primero, modelado, estructural, análisis, diseño, y luego generación de modelos 3D para procesos constructivos, y dependiendo a qué nivel se quiere llevar del modelo, si quiere sacar interoperabilidad para hacer análisis estructural, interoperabilidad para generación de aceros, de taps al Revit, y luego está la generación de documentación, que son metrados, planos, entre otros. Al respecto, pues el BIM, ustedes sabrán, según la guía BIM que se tiene, hay ciertos usos BIM que se han adoptado de manera genérica para el caso peruano, y es en base a eso que se definen en este PEP. Una vez aprobado este documento adicional al acta de constitución, tenemos lo que es el anteproyecto. Y en este anteproyecto no solo se trabaja la arquitectura, sino también se va haciendo las primeras propuestas de estructuración. Y es aquí donde yo les hablaba de la funcionalidad de ese programa que les vamos a compartir, que es hacer un análisis sísmico rápido. Rápido para evaluar si esa propuesta arquitectónica va a ser sencilla estructurarla o me va a generar problemas estructurales, y poder hacer reformulaciones previas, pero no solo en base a intuición o a criterios generales, sino en base a datos que me permitan, digamos, a anticipar este tipo de cosas. Una vez que el anteproyecto se aprueba, y la aprobación de un anteproyecto es largo porque no solo depende de la parte técnica del equipo, sino de las instituciones de jurisdicción según el tipo de infraestructura que se tenga, su respectiva aprobación. Así que ya ahí involucra un conjunto de etapas, ¿no? Que escapan netamente al flujo BIM, pero básicamente acá estamos enfocándolo en base a optimizar los procesos después en la etapa de ingeniería de detalle. Más o menos para que entiendan digamos, un poco el esquema al que me refiero. El tradicional o lo que estamos llamando actual es este, ¿no? Brevemente se maneja la arquitectura, a grosso modo se revisa la estructura, y recién las demás etapas de diseño, ingeniería de detalle y compatibilización se realizan en etapas posteriores. Esto sería, digamos, el diagrama de Gantt de lo que es el primer flujo de trabajo. El enfoque BIM lo que trata es incluir todas las demás especialidades desde el diseño general, que estamos hablando de un anteproyecto, y la compatibilización inicia ya desde el desarrollo de diseño, desde que se está haciendo los primeros diseños, los primeros análisis, desde ahí se vaya compatibilizando. Entonces, en este flujo BIM, o bueno, actualmente ya lo están extrapolando al BDC. Básicamente el BDC es una combinación de lo que es BIM con Lean y otras metodologías de trabajo, pero al final enfoca el uso de modelos 3D para la coordinación, ¿no? Ok. Ahora, ya yendo a nuestro rubro, ¿no? Aquí se trabaja de manera paralela todas las especialidades, incluyendo la arquitectura, y se trabaja con lo que se llaman los modelos federados, que es la sincronización de la información en una sola base de datos, y en base a eso se va haciendo iteraciones hasta que el proyecto quede
compatibilizado. Una vez que se apruebe por separado cada especialización y esté compatibilizado por el coordinador, ya pasamos a consolidar y elaborar un expediente técnico, que es toda la documentación de todas las especialidades, y se entrega el expediente técnico. Yendo a nuestra rama de enfoque, ¿no? Por ejemplo, acá les comparto un flujo de trabajo para el diseño estructural dividido en 5 etapas. La primera etapa y la más importante es que los datos estén claros desde un inicio. A veces no todo proyecto tiene datos desde un inicio. Hay proyectos que incluso se inician sin un estudio de mecánica de suelos terminado o sin un anteproyecto terminado o otros requerimientos modificables en el transcurso del proyecto. Eso es muy común. Entonces, los datos que vas a tener en tu proyecto, sea cual sea la envergadura, por ejemplo, lo que les estoy mostrando aquí es una estructura de datos para lo que es una edificación normal, ¿no? Común y corriente, que es la arquitectura, el estudio de mecánica de suelos y en algunos casos, dependiendo de las condiciones del terreno, la topografía, a lo mucho se necesita del proyecto y lo que son los requerimientos del cliente, ¿no? El cliente ya tiene requerimientos en base al objetivo que quiere lograr de su proyecto de infraestructura. Luego está el tema del diseño conceptual, ¿ya? En nuestro caso de estructuras, el diseño conceptual inicia con la estructuración, ¿ok? Entonces, cuando uno estructura, uno define elementos geométricos, uno define distribuciones y sistema constructivo en base al tipo, ¿no? Nosotros sabemos que una edificación de 5 pisos se podría trabajar con albañilería confinada estructuralmente, y también se podría trabajar con un sistema mixto, un sistema aporticado. Pero si estamos hablando de 5 a más niveles, probablemente los muros estructurales sean la solución más ideal. Y si tenemos más de 15 pisos a 20 pisos, ya estamos hablando de que necesitamos trabajar con menos peso y reforzar zonas con acero estructural, o en este caso con otro tipo de losas más livianas, entre otros, para poder reducir el peso y sobre todo los modos de grado superior. Entonces ya van, esos son criterios de cómo estructura según las condiciones, para losas, elementos verticales, horizontales y tipo de cimentación. Todo eso se trabaja o se podría trabajar directamente en el Revit o en algunos casos en cualquier otro software que puedas conceptualizar un primer modelo 3D, basándonos en una arquitectura inicial que sería el bosqueo. Una vez estructurado, se predimensiona rápidamente con unos plugins sincronizados con lo que vendría a ser el Excel inicialmente, y ahí está el análisis rápido que les había dicho, ¿no? El análisis rápido consta de 2 factores, ¿ya? Un factor técnico, o sea, que cumpla con la norma 030 de manera simplificada. Y número 2, que valide el tema económico. Se sacan unos ratios rápidos de esa estructuración y se da una primera propuesta de costos a nivel de la parte estructural, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta este edificio? Te va a costar, no sé, $1.000.000, por ejemplo. En esta etapa, en base a ratios anteriores que se tienen, se puede ir estimando alcance, tipo de estructuración que se va a tener con un grado de confiabilidad mayor y sobre todo, sí podemos cumplir con los requisitos de clientes antes de llegar a etapas posteriores. Porque ha pasado que se han hecho proyectos de estructuras que debido a las condiciones del proyecto han salido muy costosas y no se han podido construir o no han cumplido con los requerimientos del cliente de costo, tiempo y calidad. Entonces, antes de pasar a la otra etapa ya más compleja, análisis, esta primera etapa nosotros vamos a verlas como un caso de aplicación. Una vez que cumplimos los requisitos del cliente, pasamos ya al análisis estructural. En el análisis estructural, la primera parte ya es hacer el modelado de elementos finitos y en este caso se puede hacer una interoperabilidad entre el modelo geométrico 3D, eso sí, modelado con cierto criterio hacia el ETABS directamente. Porque si uno ha intentado hacer esto porque el Revit tiene un plugin, ¿no? Que es el CSIX Revit, que te permite compartir información geométrica de uno al otro. El problema de esto es que si no has definido adecuadamente o no has tenido criterios para modelar en Revit, vas a tener un problema al momento de exportar y no se va a conectar adecuadamente los nodos, entre otros problemas técnicos, que son principalmente no porque el programa no funcione, ese tema de interoperabilidad, sino porque no has tenido un PEP, un plan de ejecución BIM, que te diga cómo modelar para fines de análisis estructural. Ya. Y una vez modelado, y ustedes saben, ¿no? Simplemente se corre el análisis y se va validando las hipótesis de análisis y modelado. Normalmente nosotros de manera manual entramos al ETABS y nosotros entramos a ver las derivas uno por uno, descargamos, pasamos un Excel, pasamos a nuestra hoja de cálculo, vemos torsión, no cumple con torsión, actualizamos y así, proceso iterativo, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño programa de Python que lo que hace es, te verifica automáticamente si cumple o no cumple y te hace un resumen de todos los parámetros de sismoresistencia.
Una vez que verifiquemos, si, obviamente si no cumple, regresamos al modelo y tenemos que reestructurar y hacer nuevamente todo el proceso hasta que cumple. Una vez que cumple, nosotros tenemos nuestro primer resultado del proyecto, que serían los resultados de análisis estructural, que se puede exportar en formato Excel con Python o en formato PDF, lo que sería una parte de nuestra memoria de cálculo a nivel de análisis. Una vez validado el modelo de análisis, ¿no? Vamos a pasar al modelo de diseño estructural. Entonces, ustedes saben que un modelo para análisis no es igual que un modelo para diseño, pero la idea es que estos dos documentos no sean por separado, sino de una sola base de datos se puedan extraer ambos conceptos. Ok, una vez que se ha modelado la parte del diseño, ya pasamos a diseñar las tres partes, ¿no? Que sería la superestructura, la subestructura y estructuras complementarias. A nivel de superestructura, se trabaja pues con ETABS, SAFE y SAP para hacerlo mucho más rápido el trabajo, ya que cada uno tiene ciertas ventajas. A nivel de subestructura, vamos a trabajar netamente con el SAFE, y a nivel de estructuras complementarias, que no son netamente de la estructura portante, lo trabajamos en el SAP 2000, ya que es genérico. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de los del modelo a las partes de diseño? Pues todo está complementado con Python. Python permite esa interoperabilidad y facilidad de diseño para las partes que el ETABS o los demás programas de CNC no tengan completamente estructurado. Y nuevamente se hacen todas las verificaciones, si cumplen o no cumplen, es un proceso iterativo el diseño y acá ya tenemos resultados de diseño estructural. Aquí hay un problema. Cuando nosotros hacemos el diseño, no nos cumple, ¿qué tenemos que hacer? Volver a modificar el modelo de diseño. Pero volver a modificar el modelo de diseño implica modificar el modelo de análisis y volver a hacer el proceso de análisis estructural. Y aquí es un proceso iterativo, por lo cual esa interoperabilidad de datos entre modelo analítico y de diseño es muy importante para que funcione y sea rápido y no perdamos y no hagamos retrabajos. Cumplió nuestro análisis, cumplió nuestro diseño, pasamos ya a la etapa de documentación. Y aquí justo sus compañeros estaban hablando del tema de Grasshopper, estaban hablando de Dynamo, Rhinoceros y entre otros programas no programas, sino entornos que te permiten trabajar con las nuevas tecnologías, ya sea con programación en Python o como diseño generativo, diseño paramétrico e inteligencia artificial al respecto. Entonces, a nivel de modelado estructural, nosotros tenemos modelo analítico, modelo de diseño, pero centralizado con una data, ¿ok? Esa data está en formato de texto y esa data se debería exportar al modelo estructural a través de Dynamo y Dynamo Player. De este modelo, pues ya se van a pasar a distintas etapas: confección de planos, elaboración de memorias, especificaciones técnicas y metrados. Como netamente esta es una parte de estructuras, de expediente de estructuras, no estamos contemplando el tema del presupuestos aún, es algo que se está haciendo de forma aún tradicional. Solo estamos llegando hasta la generación de metrados de forma automatizada. Y todo eso es en colaboración con Dynamo y Python. Una vez que se tenga toda la documentación generada, obviamente se tiene que pasar controles de calidad porque esto es automatizado ya. Y los especialistas tienen que ir revisando, validando, corrigiendo cosas que obviamente porque es un proceso automatizado se deben de trabajar. Luego que pasa la revisión técnica, pasamos a una revisión del cliente. Si era lo que esperaba, está cumpliendo lo que necesita, etcétera. En algunos casos, pues el cliente tiene un equipo técnico que lo revisa y observa, y es un proceso iterativo de levantamiento de observación, lo cual se supone que no debería ocurrir si es que trabajamos de manera colaborativa desde el inicio del proyecto. Pero por si acaso se deja esa etapa para ver cuestiones de forma y más que todo, eh, términos del cliente, ¿no? En fin, es el cliente y se tiene que cumplir con sus expectativas planteadas según el contrato o lo que sea que hayan definido. En fin, terminamos el proceso. Ahora, lo que yo les he comentado es todo el panorama del diseño estructural. En el curso no lo vamos a hacer así, solamente vamos a ver algunas aplicaciones. Una de las aplicaciones, como les comenté, son los análisis rápidos, sísmico, ya les expliqué para qué es importante. El otro es diseño de la superestructura. Vamos a ver dos aplicaciones, que es el tema de el de la viga y del muro de albañilería, ¿se dan cuenta? Pero en realidad la cantidad de automatizaciones que se requieren en todo el flujo de diseño es amplio. Justo eso les comentaba, no tenemos todo automatizado, tenemos partes del proceso automatizado, pero la visión que tenemos en el área de tecnología es poder llegar a hacer todo un flujo de trabajo respecto a los software de CNSI y Autodesk. Por ahí me comentarán, pero Jens, por ejemplo, CPCAD
y otros programas que existen ya te lo entregan todo automatizado, memorias, cálculos, ratios, etcétera. Y me dijeron, ¿por qué complicarnos en programar todo de cero? Es que en este tema de programación y tendencias y enfoques de cómo hacer el trabajo, depende mucho de la estrategia de negocio de las empresas o de los profesionales, en caso estrategia, en su estrategia de marca o de cómo quieren abrirse en el mercado. Entonces, la recomendación es que para que ustedes inicien en el tema de la tecnología, deben de tomar una postura, un paradigma que más convenza y se alinean los objetivos que ustedes tienen planteados. En el caso de la empresa en la que estamos trabajando, nosotros hemos definido que vamos a trabajar con Python, con todos los programas que se complementen a este, con CNSI y con los softwares de Autodesk, ¿no? Por ahí otros programas que sean complementarios también los trabajamos, pero que se enfoquen principalmente a esta matriz de programa. Así que no es que exista el programa perfecto, simplemente es el enfoque comercial que va a generar cada empresa para que incursione en este tema tecnológico en dos lados, ¿no? Nuevas aplicaciones y automatizaciones para mejorar la productividad en sus procesos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué opinan del flujo? ¿Tienen algún comentario, alguna consulta al respecto? Justo les quería plantear el panorama general, que cómo enfocamos el diseño, cómo les voy a enfocar el diseño y dónde estamos enmarcados a nivel del flujo BIM. Puedes activar tu audio. Bueno, en todo caso, explícame, Luis, ¿a qué te refieres con proceso iterativo? Exactamente. No lo entiendo. Ok. Bueno, todo en lo que es diseño es iterativo, ¿no? Por ejemplo, como les comenté, aquí hay un bucle, ¿ve? Aquí hay un bucle primero. Yo alguna vez que hago mi análisis rápido de mi estructuración, este análisis rápido que usted le comenta, que les comento, por ejemplo, si cumple con los requerimientos del cliente, pasamos a la siguiente etapa de análisis, y si no cumple, volvemos a la estructuración. Acá hay un proceso iterativo, un for, hasta que pasemos a un while, dependiendo cómo los quieran ver, por el tema de los ratios. Y así, acá en el análisis también, si no me cumple el análisis, seguimos iterando, seguimos cambiando el modelo, la estructuración, ya casi itera hasta que cumple. Una vez que cumple, ya, pasamos al resultado. Luego pasamos a modelo de diseño. Diseñamos todo y si no cumple, cambiamos modelo de diseño. Cambiamos modelo de diseño, regresamos a modelo de análisis, y itera. Y así, igual acá, cuando tenemos toda la documentación, cumple con la calidad, no cumple, y vamos modificando y reformulando. Ah, el proceso que les he mostrado es el que siempre se hace en un proyecto estructural de edificaciones. Sí, esto es un estándar en el tema de edificación. Personalmente, en la empresa hemos agregado algunas cosas como el diseño conceptual, por el mismo enfoque que tenemos del tema BIM. No es algo propio nuestro que hemos implementado ratios, análisis rápidos y algunas etapas de decisión más y generación de documentación preliminar para poder, pero básicamente la estructura es un poco genérica, ¿no? Lo que cambia más que todo es la forma como interactúan los programas. Sí, así es. ¿Ok? ¿Alguno tiene otras consultas al respecto? Ya, nadie más. Ya. ¿Qué es este programa luego de Dynamo? Ya, ese es el Dynamo Player. El de la derecha, el Dynamo Player, básicamente como una librería del Revit para poder ya utilizar. Ajá. Sí, exactamente. Ujú. Para poder, ya se tiene configurado varios programas de otras personas y los tuyos y simplemente lo aplicas a lo que necesites. Ujú. Muy bien. Un favor, vamos a tener nuestro receso de 10 minutos. Tomen su agua, mm, párense, relájense y volvemos y les voy a comentar eh, respecto a lo siguiente que viene. ¿Sí?
Wow. 24, 35. A ver. Mm, Ya. ¿Aló, se me escucha? Sí se escucha. Ya. Disculpen ahí el retraso. Tuve una llamada y se me pasó el tiempo, perdón. A ver. Ujú. Muy bien. Ahora, lo que se completará el plugin de Tabs y Revit para el trabajo que es. No, 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 no. Acá lo único que vamos a hacer es programar en Python, en el IDLE de Python. Todo lo que les he contado del flujo de trabajo es para que ustedes tengan un panorama general. Hacer todo eso es muchísimo tiempo, muchísimos cursos. A nosotros nos ha tomado más de un año y medio explorar esas posibilidades y aún nos encontramos en proceso. Les he contado un panorama. Lo que vamos a hacer en el curso es nada más trabajar en el Python, las tres aplicaciones que les he comentado, utilizando datos ya sacados del Etapsies, que ustedes pueden sacarlos por su cuenta también sin ningún problema, pero no es parte del curso. ¿Ok? No vamos a ver otros plugins, no vamos a ver todo lo que les he comentado porque no encaja en el curso. Ya. Ahora, respecto al tema de interoperabilidad, ese es otro proyecto que está en proceso, que ya implica esos plugins que nos están comentando, y acá te muestro. No sé si se visualiza la pantalla. Sí se ve. Sientes identificado, digo. Ya, aquí sí se visualiza, ¿no? En la parte izquierda está el temario, ¿sí? Ok, gracias. Ya. Esos plugins para interactuar, por ejemplo, es cómo extraigo los datos del ETABS, del SEI, del SAP de manera automática, sin necesidad de que yo tenga que estar abriendo de manera manual, buscando, filtrando, revisando cuál sí, cuál no me sirve y pasándolas a una hoja de cálculo o a una base de datos que me va a servir para mi diseño posteriormente. Entonces, eso ya se hace con Dynamo. Dynamo y Python te permite hacer extracción de resultados del ETABS, del Safe y SAP, y luego también te permite generar automatizaciones a través de algunas librerías que ya existen para el tema de Word, librerías gratuitas, que son, en este caso son add-ins para lo que es trabajo de documentación en Word y en formato PDF. O sea, básicamente que todos tus datos que tienes se colocan en una estructura de texto para poder PDFearlo y directamente enviarlo como una memoria como tal. ¿Ok? Dependiendo de la estructura que ustedes definan. Y eso se ve en el curso de interoperabilidad. Les voy a compartir esto para los que les interese, pero sería un curso posterior al que estamos trabajando ahora, ¿no? Ya que es un proyecto beta de Teddy, el incursionar en este tipo de aplicaciones. Ok, ahora yendo un poco al tema de Python, ¿no? ¿Por qué Python? Entonces, al respecto, nosotros cuando trabajamos este tema, nos vamos a referir a algunas librerías. Uno de ellos es Stack Overflow. Ya. Este es un repositorio de programadores donde vamos a encontrar una gran cantidad de información, documentación respecto a lenguajes no solo de programación de manera gratuita, pero y también tiene otras condiciones de trabajo de manera gratuita respecto a programación. Vamos a encontrar ya trabajos hechos, completos, sus sugerencias, incluso si ustedes tienen alguna duda, lo escriben aquí en inglés y la comunidad en inglés le va a responder muy rápido, la verdad, para cualquier problema que ustedes tengan. Por ejemplo, yo quiero trabajar automar, digamos, ¿no? Ya, vamos a ponerlo así. Automatización en Word, ¿no? Por ejemplo. De textos, ¿ya? Queremos ver ese tema en Python, por ejemplo. Realmente lo colocamos aquí.
y nos van a salir todos los posts que hablan al respecto. Ya uno conforme va leyendo, va viendo más o menos cómo las personas comparten su información, cómo las personas escriben o definen automatización de textos. E incluso acá ya hay códigos, hay o preguntas y respuestas, hay archivos. Entonces, este es un espacio de una comunidad que te permite a ti aprender rápidamente y resolver problemas con un grado de confiabilidad alto. Porque aquí en este espacio se encuentran pues doctores, ingenieros que hacen investigación o personas que están muy involucradas en este tema. Entonces, Stack Overflow es una buena referencia para extraer información de valor para sus proyectos. El otro espacio de trabajo similar a este de aquí es, a ver, uy, lo tenía en la mente, me nublé, perdón. A ver, bueno, me nublé, perdón. No, lo tenía en la mente y se borró. Pero por el momento con Stack Overflow ya tenemos un buen punto de partida, ¿ya? El otro espacio son las librerías. Ya les comenté que las librerías son entornos donde nosotros encontramos ya paquetes que permiten usar ya funciones creadas por organizaciones o grupos más grandes de programadores, ¿no? El más básico que vamos a trabajar es el NumPy para Python. Y el NumPy tiene su propia página, así como todas las librerías que vamos a ir viendo. Cuando yo entro al NumPy, aquí vamos a encontrar todo su repositorio y todas las funcionalidades que este tiene. Puedo ir a la sección de comunidad o puedo ir a la sección de documentación. Ya en la sección de documentación me voy a la parte de la guía y aquí en la guía está cómo lo instalo, cómo inicio, los fundamentos del NumPy y, en fin, todo lo que yo necesito. O sea, acá me va a dar distintos tipos de ejemplo de cómo iniciar. Por ejemplo, la primera forma básica de crear una matriz, un vector, una lista con NumPy es un array. Un array es un arreglo de números que comprime de cierta forma la información que permite hacer distintos tipos de operaciones, lo que se asimila a un lenguaje matricial. ¿Ya? Otras librerías para matrices, pero nosotros vamos a explorar esta primero. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, te muestra ejemplos, te dice cómo definir las funciones, cuáles son los argumentos y entre otras variantes, pero en un nivel básico. Si uno quiere ver algunas aplicaciones adicionales que no son muy básicas, nos pasamos a Stack Overflow. NumPy es uno de los primeros que vamos a trabajar. Luego vamos a ver pandas para el manejo de los datos, pandas de Python. De igual manera, aquí tenemos pandas, nos vamos a documentación, la guía, y aquí, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen algo básico para definir datos de texto, CSV, datos para generación de información en Internet, para trabajar con servidores, entre otros. Entonces, de igual manera, tienen todas las posibilidades con pandas para el trabajo de datos. Luego tenemos para los gráficos, para poder hacer gráficos en 2D y 3D, Matplotlib, Matplotlib en 2D y Matplotlib 3D para gráficos en 3D. Y de igual manera, ¿no? Vamos a las referencias y, por ejemplo, queremos iniciar en el uso y aquí en la parte izquierda pues te muestran todas las configuraciones para poder generar todo tipo de datos que ustedes quieran. Datos discretos, datos continuos, modelos para estadística. Normalmente la estadística se utiliza bastante para el tema de la inteligencia artificial, para el preprocesamiento de los datos y generación pues, de diagramas de calor, entre otros. ¿Ya? Y esto ya hay distintos tipos de aplicaciones. Y lo mismo está en el caso del 3D. Si nosotros queremos explorar ya el tema de inteligencia artificial, nos vamos a Scikit-Learn o sklearn. Y la misma idea, ¿no? Podemos trabajar con distintos modelos de inteligencia artificial, de machine learning, por así decirlo, ya que eso tiene que ver con el aprendizaje automatizado, y hay distintas vertientes al respecto. Y pues Scikit-Learn es una interfaz de programación o librerías de programación bien sencillas para poder trabajar ese tipo de proyectos de manera puntual. Por ejemplo, tú quieres crear una red neuronal, si ustedes han escuchado al respecto, red neuronal.
pero de programa, bueno, ahí se ve, ¿no? Programación. Es básicamente, tiene esta estructura, ¿no? Una capa de entrada donde procesos datos, capas ocultas que genera procesos y capas de salida que entrega resultados. O puedes tener capas mucho más complejas y hay todo unas estructuras digamos, de Machine Learning que te permiten tener distintos resultados, distintos objetivos para cada tipo de problema. Todas estas configuraciones complejas lo tiene Scikit-Learn y en el cual tú puedes definir, es hacer experimentos rápidos sin tener mucho conocimiento en programación, ya que está todo programado y tú solo defines argumentos, ¿no? Cantidad de tasa de aprendizaje, cantidad de datos, tipo de modelos, si vas a usar un modelo de regresión lineal, multilineal, estocástico, etcétera, etcétera. Y entre otros más datos que ya dependen de cada algoritmo que se tenga generado. Y así, ustedes cuando averigüen sobre librerías, van a encontrar muchísimas librerías que se pueden utilizar. En nuestro caso vamos a explorar el NumPy, el Pandas, el Matplotlib, el Matplotlib 3D y lo que es Scikit-Learn de manera superficial. Eso también se les va a compartir con respecto al grupo. Y ya con la última pregunta que yo quería un poco resolver es, ya, voy a aprender a programar, ¿no? El perfil de programador, ya, aprendo a programar, hago mis aplicaciones, me sirve en mi trabajo, tal vez le sirva a mi empresa donde yo trabajo, tal vez con eso puedo cachulear, puedo dictar cursos, pero en esencia, ¿dónde está la oportunidad real de poder fortalecer mi perfil con la programación? Es que en todo el flujo BIM aparece un perfil que se llama el programador BIM. ¿Ok? El programador BIM básicamente tiene por objetivo en todo el flujo automatizar procesos y reducir retrabajos. Su misión es, en conjunto con los coordinadores, identificar todos los cuellos de botella en tiempos y cosas que se puedan automatizar y automatizarlo. Pero automatizarlo en función de costos-beneficio. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo me demora haciendo tal actividad? ¿Y cuántas horas hombres gasto? Valoras eso y luego valoras el tema de cuánto me cuesta armar esta aplicación que me resuelve ese problema y en cuánto tiempo se hace rentable la inversión. De repente esa inversión es tan pequeño el tiempo que se dedica que recién en 10 años estaría viendo la ganancia o la reducción de costos. Pero hay otras partes que demoran mucho tiempo y cada proyecto y en menos de 2 meses con esa aplicación ya yo logré rentabilizar esa inversión que hice respecto al programa. Entonces, esto que vamos a aprender aquí, estas bases, va a permitir que ustedes posteriormente puedan ir y entrar a lo que es un perfil de programador BIM, ya que los softwares BIM actualmente se está trabajando con Python y con C Sharp. ¿Ok? Y esos dos van a ser básicos. Y el resto ya son complementos con los cuales ustedes van a ir escalando. ¿Por qué Python también les había comentado? Pues porque Python ya les dije que está entrelazado con todas las nuevas tendencias al respecto de nuestra área de tecnología aplicada a infraestructura. ¿Ok? Entonces, no lo vean. El tema de la programación para los que están introduciéndose, por un lado es algo que puede ser como que una experiencia más en su perfil o puede ser una especialización completa, ¿no? Y que eso ya les podré mostrar al final cuando ya ustedes puedan ver mejor los espacios y todo ese tema, ¿no? Ya que no solamente tienen que aprender de programar, sino cómo esta programación encaja en el tema del flujo BIM. Ahora, a ver, respecto al tema del PEP, ¿no? Que no vamos a iniciar un proyecto sin un PEP, entonces permítanme mostrarles al respecto un PEP. A ver, aquí está. Bueno, gestión. ¿Dónde está? Qué raro. Creo que no está actualizado aquí. Mm, Perdón, creo que entregables, links, modelos, planos, gestión.
Opciones anteriores. Ya, no sé, no está actualizado mi Drive, que no me aparece ninguna información. Qué raro. Ah, ¿A todos les aparece la pantalla negra o solo a su compañero Marín? Si no, vuelvo a compartir en todo caso. A ver, por si acaso voy a volver a compartir, por si es mi problema. Ya. No sé si ahí se te solucionó. Sí, ingeniero, ahí está todo ok. Gracias. Ok. Ya está. Qué raro. Voy a solicitar esto. No, mañana temprano no sé por qué no tengo acceso al web. Aquí está. Estándares BIM enfocado a estructuras y el BEP, que es el proyecto, de un proyecto que habíamos trabajado ya. A ver, listo. Esto de aquí del tema del BEP es un tema de gestión ya. Es un tema de gestión, ya no implica tanto conocimiento técnico de estructura, al menos la parte de la estructura en general, ya. Y debe tener partes, hay algunas partes más importantes que otras, correcto. Pero en general, esta es con la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, Eh, en este proyecto se debe definir lo que son los objetivos de BIM. Una de las cosas muy importantes. ¿Qué objetivos del BIM vamos a aplicar? No en todos los proyectos se aplica lo mismo, ¿ok? Y depende también del grado de madurez de la infraestructura tecnológica que tengamos y el equipo, cómo se esté organizando. Luego la infraestructura, justo lo que les comentaba, qué tanta capacidad de cómputo tenemos, qué tipo de programas tenemos, entre otros. Amarillo, perdón. La convención de nombres y los entregables que vamos a finalmente mostrar a los clientes. La definición del LOI, muy importante para ver cómo se va a modelar, tanto analíticamente como conceptualmente, y las automatizaciones, que les estaba comentando. Todo proyecto tiene un flujo de automatización. A nivel de objetivos, por ejemplo, la guía BIM define estos 28 objetivos y define distintas etapas según, digamos, una estructura de proyecto típico del Estado, ¿no? Hay un anteproyecto, proyecto, licitación para obras, se ejecuta, se cierra y se genera la operación y mantenimiento. La empresa que lidero en este momento solo ve a nivel de proyecto y de ejecución. No vemos todavía operación ni mantenimiento. Ya, esto que les estoy mostrando, lo que les había dicho es un BEP, es un plan para ejecutar un proyecto con un enfoque BIM. Yo no voy a hacer BIM si no tengo un plan claro y un plan tiene una estructura y esta es la estructura que les estoy compartiendo. Esto no es nuevo, esto está en la guía BIM, está en el ISO que habla sobre el BIM, el ISO 19650 si no me equivoco, y otras convenciones más al respecto. Entonces esto no es nuevo, pero esto sí se adapta en base a lo que cada tipo de proyecto. Para el proyecto de OneNote, que es una multifamiliar de 8 pisos, se ha establecido estos 1, 2, 3, 6 flujos, 6 objetivos BIM. Que los modelos 3D permitan generar documentación, que permitan ser metrados, que permita hacer análisis estructural directo del modelo 3D, obviamente lo básico para obra, que permita detectar interferencias, planificar fases de ejecución y luego generar modelos as-built una vez culminado la obra. Y los demás no son de interés ni para el cliente ni para nosotros. Entonces, en base a eso, se definen pues qué prioridades vamos a tener para cada tipo de objetivo que vamos a hacer y cómo lo vamos a ejecutar y qué tipo de evidencias vamos a tener. ¿Ok? En líneas generales. Lo otro es la infraestructura. Cuando uno va a trabajar un proyecto BIM, se supone que no va a trabajar solo, va a trabajar de manera colaborativa. Y normalmente en proyectos de gran envergadura, por ejemplo, les comento, un proyecto de edificación de 6.000 metros cuadrados de área techada por piso, de 6 pisos, y con ciertas condiciones de suelo un poco complicadas. A nivel de proyecto de estructuras, más o menos unas 6 personas podrían estar trabajando como mínimo de parte de cálculo estructural y parte técnica de modelamiento para generación de los objetivos. Entonces, en ese proceso todos necesitan trabajar con un mismo tipo de software, versiones y formatos con los cuales van a interactuar. Y eso debe estar claro antes de iniciar un proyecto. Es por eso que en nuestro caso no, pero en el caso de otros programas que trabajamos con estructuras, otros cursos, se dejen claro este tipo de cosas, ¿no? Y luego tiene que estar claro qué tipo de características debería tener cada profesional dentro del flujo BIM. Tanto modelador, diseñador BIM, que es el de estructuras que trabaja con el flujo BIM, el programador BIM que hace las automatizaciones y el gerente BIM, que es el gestor del proyecto enfocado con esta metodología.
¿Ok? Luego de eso hay que definir los entregables, ¿no? Los entregables a nivel de los modelos, a nivel del mismo expediente técnico como tal. Y la definición del OIN. El ON y el LOT, ustedes saben ya que nosotros tenemos niveles de desarrollo y eso debe dejarse claro a nivel de las estructuras, tanto para el modelo constructivo, a nivel geométrico y de información, LOT y LOI, y también a nivel analítico, ¿ya? Acá me parece que no está actualizado en esta parte, pero aquí había una fila más que sería el nivel de información analítico. Si ustedes han modelado en Revit, saben que se genera un modelo analítico de cada modelo 3D, ¿no? Por ejemplo, o para los que vayan a empezar a modelar, se van a dar cuenta que en el Revit te genera pues un modelo analítico, ¿no? De los muros, de las columnas que tú generas. Aquí en la parte derecha lo pueden observar, que está conectado en ciertos nudos, etcétera. Para estructuras sencillas es muy fácil que el programa te detecte adecuadamente los nudos, pero para estructuras más complejas, donde hay cierta densidad de muros, tipos de placas, encuentros de vigas en las losas, ductos, etcétera, el programa comete errores al momento de discretizar y colocar nudos. Entonces requiere un cuidado para que ese modelo te sirva para una etapa de análisis estructural y simplemente exportes los datos geométricos al ETAPS, por ejemplo, ¿no? O a cualquier otro programa y puedas utilizar esa información de manera bidireccional. Luego tenemos las automatizaciones. En este caso, de todo el trabajo que se fue haciendo, en realidad estas automatizaciones no son del proyecto. Las automatizaciones se tienen que ver como parte del flujo de trabajo de todos los proyectos que se tengan en una oficina o todos los proyectos que tenga un determinado consultor en el caso de que alguno desee ser independiente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, al respecto, nosotros hemos identificado de todos los proyectos esta cantidad de automatizaciones, por un lado a nivel de cálculo y por otro lado a nivel de modelamiento BIM, que sería básicamente el modelo geométrico constructivo. Y según eso se han definido prioridades, con lo cual los equipos ya han terminado algunas automatizaciones, las cuales se les va a mostrar en el curso, y otras se encuentran en proceso de desarrollo. Y obviamente, al ser esto susceptible de mejora, es un proceso iterativo continuo. Así que por ese lado este, no hay tanto problema. Y lo que les quería mostrar finalmente, bueno, no les dije al inicio, pero cuando uno trabaja en este tema, debe tener claro desde un inicio nombres, estándares, cosas claras para que se nombren, ¿no? Se etiqueten a todos, el itemizado, como se le llama. Normalmente algunos lo tienen en sus hojas de metrados y otra, pero es bueno siempre desde un inicio tener toda la estructura completa de las carpetas aprobado por su cliente final para que la información se tenga clara. ¿No? Y esto puede ser estándar según el tipo de proyecto, puede ir variando, pero básicamente ya es un primer formato que te sirve. Ok, al respecto, un BEP se trabaja en base a unos estándares, ¿ya? Y estos estándares son documentos más complejos que las organizaciones van a trabajar en base a sus líneas de negocio, etc. ¿Ya? En nuestro caso, al ser un proyecto nuevo, el tema de trabajar con los estándares, no tenemos un manual completo, porque es un trabajo de años de implementación en varios proyectos. Tenemos un primer bosquejo con el cual estamos trabajando algunos proyectos con BIM, como es el proyecto de Huánuco que se había comentado en este BEP. ¿Ok? Así que entonces espera, por ejemplo, cómo debería encajar las columnas, las vigas en las columnas, cómo debería modelarse en esa zona la columna para que luego te sirva para el tema del metrado, para el tema del modelo analítico, cómo se debe definir las losas, pero no visto solo del punto o bueno, la redundancia, no visto desde la parte solo de modelado constructivo, sino de la parte de modelado analítico. Listo. Ahora, no espero que ustedes hagan un manual, no se espera que ustedes hagan un BEP. Ustedes van a encajar en un flujo de una empresa que ya tenga un BEP, que ya tenga un manual, y ustedes van a aportar, si deciden desde el perfil del programador, en la parte de las automatizaciones. Pero debe entender que estas automatizaciones encajan de todo un proceso de revisión de entregables, definición de LOID, información, ¿no? Información alfanumérica y gráfica y flujos de procesos. No, estos documentos se los estoy mostrando como amigos, ¿no? Como colegas. Por ahí si pueden tomar unos pantallazos, estaría bien. Pero en realidad esto es solo, les voy a compartir información genérica, libros para que lean sobre esto. Pero este es un documento privado de la empresa, ¿no? Los estoy mostrando así a grosso modo, nada más, porque me caen bien.
pero en realidad esto no van a encontrar información de este tipo libre, ¿no? Tan completo. Pero sí les voy a compartir información para que puedan informarse más al respecto. Ya. Listo. Entonces, dicho esto, de mi parte les he comentado la parte básica, les he dado un marco general, ese era mi principal objetivo. Nos sobra aproximadamente 45 minutos. Lo podemos dejar esos 45 minutos para aprovecharlos en las siguientes sesiones, por si nos falta tiempo para algunas cosas, ya en la parte práctica. De mi parte, como les comenté el día de mañana, les voy a habilitar toda la documentación en el aula virtual para que ustedes ya puedan empezar a revisar y prepararse para la primera sesión práctica, que sería el día, el día sábado. ¿Ok? Entonces ustedes deciden, o podemos continuar los 45 minutos con una charla libre de lo que ustedes deseen al respecto de esto, o lo guardamos para las siguientes sesiones, que de repente nos va a faltar un poco más de tiempo por las aplicaciones que les he propuesto, ¿no? Ok, espero sus comentarios, por favor, brevemente. Ah, sí, por favor, te escucho, José. Profesor, profesor, en vista de que usted nos comenta que es muy probable que nos falte tiempo para las aplicaciones, yo pienso que mejor lo guardemos el tiempo. Ok, muchísimas gracias por esa opinión. ¿Qué opinan los demás? Estoy de acuerdo con el colega también, ingeniero. Ya, ok. Estamos de acuerdo por ahí. A ver, a ver. Necesito la mitad de votos también, por favor, para que después no me denuncien ante el área académica de TEDI. Delegados, por favor, una fotito ahí para que sea unánime esta propuesta. No se vayan todavía, tengo una última cosa que les voy a decir. Sí, el examen de entrada es el sábado. Ajá. ¿En qué momento se va a aprovechar ese tiempo? Bueno, tenemos 45 minutos. Lo podemos dividir 15 minutos cada hora, o un día sábado, un día martes, hacemos los 45 minutos de corrida. Perdón, un día miércoles, ¿no? Perdón, lo hacemos de corrido. Nosotros usamos dos. Nosotros usamos OneDrive y Google Drive. Google Drive utilizamos para la documentación genérica y OneDrive para los modelos BIM. Ya, muy bien, colegas. Les voy a pedir, por favor, que activen su camarita para tomarnos una foto de inicio de curso. Me gusta conservar estos momentos. Les agradecería. De ahí conversamos en la parte, cuando entremos en la parte de bases de datos y documentación, hay todo un tema que se llama entorno común de datos. Y el entorno común de datos tiene muchas propuestas ahorita para trabajarlo. Y va a depender mucho de los recursos que se tengan y bueno, del equipo técnico con el que estés trabajando. A ver, por favor, si pueden prender la mayoría su cámara, estaría genial. Ahorita un placer ahí conocerlos. Algún día nos tocamos por alguna obra ahí. Ah, a ver, muy bien. Gracias, colegas. Todos estamos con sueño, parece. No estamos, recién inicia el día, ¿no? Ok, genial, Diana, muchas gracias. Ahí se bajó la hojita. A ver, ¿alguien más? Ok, ya los que no puedan prender su cámara por algún motivo, al menos pongan levanten la manito ahí con su esto. Ya, muy bien. A ver, vamos a sonreír, ¿ya? Por favor, una sonrisita. Así bien chévere, como para que vean que estamos alegres en la clase. Sale en 3, 2, 1, ya. Listo, salimos todos muy bien. Chicos, gracias. Buen inicio de clase. Espero cumplir con sus expectativas y nos vemos el día sábado. Muy buenas noches.